pasar este tiempo con ustedes. Nos alegramos mucho de ver también este lugar tan adecuado, tan amplio. Que esta nueva etapa puedan estar ustedes también bajo la bendición de Dios, bajo la guía de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, y que nosotros también nos gocemos con ustedes al ver su crecimiento en fe, según al Señor le parezca bien hacer su obra entre ustedes. Vamos entonces a comenzar esta serie de 3 sermones en cuanto a la humildad. Habíamos estado hablando entonces de preparar algunos sermones concerniente a la cuestión de la humildad. Vamos a mirar varios aspectos acerca de esto y espero que pueda ser de provecho. En esta tarde vamos a hacer la lectura en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, este pasaje del que habla Cristo acerca de esta cuestión, y vamos a centrarnos en esta tarde mucho de nuestro tiempo en este pasaje. Se encuentra en Mateo capítulo 11 al final, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros leemos la Biblia fijándonos en esta cuestión de la humildad, nosotros podemos descubrir la posición que ésta tiene en toda su enseñanza, el lugar en la vida espiritual de los creyentes que tiene la humildad, un lugar destacado. Tratando de buscar algún ejemplo, podíamos ver la humildad como una de esas llaves maestras que nos abren las puertas que nos llevan a esas cámaras donde se encuentran los tesoros más preciosos del reino de los cielos. Dios nos ha traído a su reino. Su reino es como una gran casa, una casa espaciosa que tiene muchas cámaras, pero en esas cámaras donde están depositadas las riquezas de su gracia están cerradas, como las puertas normalmente ahora están cerradas. Necesitamos la llave para abrir esas puertas. Pues bien, esa llave que abre las puertas de estas cámaras, podíamos ver que es la humildad. Nos urge aprender acerca de la humildad, ser hombres, mujeres, incluso niños humildes. Mañana hablaremos de los niños humildes y de la necesidad que ellos tienen también de aprender esta cualidad. Pero hoy vamos a mirar otra cuestión. Así que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que gobierna todo este mundo, este universo, con todos los secretos que tiene, el Dios de gracia que es rico en misericordia, ha dispuesto a compartir con nosotros todas estas riquezas espirituales del perdón, de la adopción, de la paciencia, de la sabiduría, de la comunión con Él. Pues bien, nos ha indicado que la humildad desde nuestro lado, esa posición, el poder humillarnos, es la clave. Es la clave. Por eso decía que es como una llave que nos abre esas cámaras donde podremos entrar y encontrar ahí todas estas cosas que nosotros necesitamos. Vamos a mirar algunos pasajes que nos ayudan a ver la importancia de esto. Miren este pasaje que hemos leído. Ahí nos dice cómo esta llave nos abre la puerta de la cámara donde nuestra alma puede hallar descanso.
Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas es un libro que habla mucho acerca de esto, poniendo casos y ejemplos de reyes al respecto. Dice 7:14, Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo esta llave abre las puertas de los oídos de Dios a las oraciones de su pueblo, y de esa manera asegurar el bien, la misericordia, la prosperidad, la abundancia de las tierras allí? Si se humillare mi pueblo, entonces yo oiré. O en Isaías capítulo 57, Isaías 57 dice en el versículo 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren qué cámara más preciosa es esta que aquí señala en este pasaje, donde se entra en esa relación especial con el santo, con el alto y con el sublime. ¿Quiénes son los que tienen esa llave de entrar en esta cámara, de encontrar en ella lo que aquí se dice? El humilde de espíritu. Considera lo que es este Dios que llena, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. El Dios exaltado sobre todas las cosas, que habita la eternidad. Pues bien, este Dios encuentra en el humilde un lugar especial para morar, un lugar muy notorio, como que Dios se identifica de una forma especial con esta persona. Así dijo el alto y sublime, alto, que habita la eternidad, cuyo nombre es sobre todo nombre el Santo. Yo habito la altura y la santidad, las cosas sublimes, santas, pero es que también con el humilde, Es como pone un contraste aquí en que este sitio, el humilde, es un sitio especial para Dios. Tener la llave para abrir este cuarto y entrar ahí. Consideren qué cosa más privilegiada. Pero aún en el capítulo 66, el otro pasaje en Isaías que es parecido a este. En el capítulo 66, versículo 2, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Dios hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Aquí habla como Dios puede tener delante de sí todo este universo con todo lo que éste tiene. Pero resulta que a ninguna de estas cosas que Él ha hecho nos dice que Él mirará
Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré. Dios no mira todos estos inmensos planetas, objetos celestiales que nos admiran a nosotros, que hay hombres que están dedicados a estudiarlos, a mirarlos, a considerarlos, empleando mucho de su esfuerzo, muchas de sus cosas, de las técnicas que tienen para observar todo esto y sacar de ahí pues conocimiento. Dios no mira eso. ¿En qué sentido aquí dice que está mirando? Es el deleite de Dios, el agrado de Dios. Si algo se agrada a Dios de mirar, es al humilde. En eso encuentra Dios su agrado, con el humilde. Observen la comparación entre todas las cosas que hay en el universo y el humilde, el hombre, la mujer que es humilde. No hay para Dios cosa de más valor en toda su creación, más que el cielo y la tierra. El hombre humilde atrae la mirada de Dios. En Jeremías, capítulo 13, versículo 18, allá hay otra referencia. Dice 13:18, di al rey y a la reina, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestra cabeza. Y empieza a hablar de las cosas que ahora este rey y esta nación iban a padecer. Y es interesante lo que aquí le dice Dios, cómo tiene que humillarse, cómo tiene que venir a ser humilde, porque si Él se humilla, eso va a marcar el fin de su decadencia. Si Él se humilla, no seguirá descendiendo en maldad, en miseria, como que la humillación marca el final del descenso. A partir de ahí, que ese hombre se humille, entonces, a partir de ahí, puede esperar la recuperación, su vuelta a la vida, a la paz, al favor de Dios. Uno va descendiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Hasta que se humille. Cuando se humille, ahí va a empezar otra vez a elevarse. Ahí va a empezar otra vez a ver cómo hay de la mano de Dios misericordia. Es decir, a medida que falte la humildad, más lejos estamos de Dios y más nos hundimos en la oscuridad, más nos hundimos en el mundo y en el pecado. En Segunda de Crónicas, volvemos a ese libro, Segunda de Crónicas en el capítulo 33, dice en el versículo 22 de este rey Amón, dice, pero nunca se humilló delante de Jehová. 33, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Este rey nunca se humilló. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué pasó en él? No hubo freno para la dureza de su corazón. No hubo freno para el pecado que andaba y crecía y se desarrollaba en él. En este rey no había nada que lo parase en su descenso hacia las tinieblas y hacia las miserias del pecado. No se humilló.
No paró de ir en el camino de las tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6, otro pasaje al respecto que nos dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillarse, estar en esa posición bajo la mano de Dios, que en medio de lo que Dios nos mande, en medio de lo que Dios quiere estar haciendo en nuestra vida o trayendo a nuestra vida, nosotros nos humillemos, nosotros recibamos lo que Dios quiera mandarnos. Esa es la antesala para ser exaltados en su debido tiempo, ser reconocidos, humillados bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. El camino para hallar esta llave, entonces, es un camino de ir hacia abajo, hacia abajo. Y yendo hacia abajo, entonces se llega a lo más alto. Bajamos renunciando a nuestro yo ante Dios, asumiendo lo que Él nos dice, recibiendo lo que Él nos manda, acogiendo lo que Él requiere de nosotros. Estando así, cuando llegue su tiempo, Él mismo nos llevará a un lugar de descanso, a un lugar de honor. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, lo que Dios esté haciendo. Bueno, hemos leído unos cuantos textos que nos pueden ayudar a ponernos en sintonía en cuanto a la importancia de lo que es la humildad y el humillarnos. Agustín de Hipona decía que la humildad es la madre de las gracias. ¿Cómo tenemos que buscar esta llave? Mira lo que Dios nos ha dicho para saber acerca de la humildad y cómo podemos humillarnos. ¿Cómo tenemos que saber esto? ¿Cómo tenemos que asegurarnos que podamos nosotros ser esa clase de personas? Que podamos hacer tal cosa de humillarnos. ¿Cómo nos conviene esto? Bueno, vamos a mirar cómo entonces nosotros pudiéramos hacernos con esa llave. Hay algunos que ya son humildes. Bueno, vamos a enfatizar esta cuestión para que precisamente se mantengan en esa posición y aquellos que necesitemos una dosis nueva de humildad podamos atender a esto. Bien, este va a ser el punto. La fuente de nuestra humildad para poder humillarnos es Cristo. Cristo ha dicho: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Dios ha puesto esta llave cerca de nosotros, la ha puesto en Cristo. Él nos enseña acerca de eso. En Cristo está escondido todos los tesoros, dice. Todos los tesoros de sabiduría y de entendimiento están escondidos en Cristo. Pero es que este también está escondido en Él. La humildad. Ya veremos cómo nadie ha sido tan humilde como el Señor Jesucristo. Ningún ser humano ha llegado al grado de humildad que el Señor Jesucristo llegó. Y Él nos llama para que nosotros aprendamos de Él. Él nos enseña a vestirnos de humildad, como dice Colosenses 3:12. Pero
yendo a este texto, observen un detalle. Aquí no dice el Señor Jesucristo, imítenme en la humildad. No dicen, imítenme. Yo soy un hombre humilde, así que ustedes hagan como yo hago, imítenme. No dice, imítenme, sino dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que esto es algo que se aprende, es algo que tenemos que aprender, es algo que se puede aprender. Y Cristo es el Maestro por excelencia. Él, en su posición de hombre manso, de hombre humilde de corazón, estaba cerca de Dios, estaba cerca de su Padre, estaba en comunión con Él. En esa posición, Él llevó a cabo la obra que Dios le mandó. Él pudo llevar a cabo la obra que Dios le mandó porque era humilde, un hombre humilde. Y Él fue de gran bendición. Él hizo la obra de nuestra redención porque era humilde. Así pudo hacer bien al hombre, cumpliendo Él el cometido que debía de hacer. Pero como dije antes, Él no dijo, miren, imítenme, como yo soy humilde, ustedes hagan lo mismo. Como si en nosotros estuviese el potencial y lo que nosotros tuviésemos que hacer es fijarnos esos detalles donde Él fue humilde para nosotros imitarlo, tratar de hacer lo mismo. No es cuestión de tener gestos de humildad, no es cuestión de formas amables, formas tranquilas. Él era humilde de corazón, no de educación, de forma. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es una forma que él aprendió, una manera educada, donde uno aprende a hacer esos gestos, esas posturas, esas palabras, estas acciones, y el corazón está en... No, él era humilde de corazón. Por eso tenemos que aprender de él. Es en nuestro corazón donde tenemos que aprender esa humildad. Esta humildad viene de conocer a Dios. Esta humildad viene de conocernos a nosotros mismos. Y esta humildad luego marca una manera de conducirnos, de desenvolvernos con los hombres y con Dios. El humilde trata a Dios de una manera, trata a los hombres de una manera, porque es humilde de corazón. Aprended de mí es un término que quiere decir, ese aprender a través de un proceso de instrucción. Llegar a ser un discípulo de Él para aprender tal cosa. Seguirlo a Él con la idea, con el objetivo de someterse a un proceso de enseñanza para ser una mujer humilde. Ser humilde no es tratar de contener la lengua. No es tratar de controlar las reacciones. No es tratar de ser más amables. No es seguir una norma de conducta y comportamiento. Tiene que ver con una relación con Cristo, un conocimiento de Dios, un conocimiento de ti, un
conocimiento de las enseñanzas de Cristo. Es con eso con lo que tiene que ver. Aprender de Cristo, esta humildad, está conectado con la afirmación anterior. Observen el versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended. Aprended de mí. ¿Ven la conexión? Llevar mi yugo y aprended de mí. Son cosas que van juntas. Es así como se aprende. La primera nos ayuda a la segunda. La segunda está conectada con la primera. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Un yugo. O sea, tenemos que ahora pensar la clase de relación que debemos de tener con Cristo y está definida por un yugo. Como dice, llevad mi yugo sobre vosotros, mi yugo, y así aprended de mí. Un yugo entonces es una pieza que une o ata al buey con otro buey. Une al buey con su carga. El yugo entonces hace que ese buey esté unido a esa carga o unido a otro buey. Se pone en el cuello una pieza de madera normalmente. Está el yugo de la esclavitud. Miren en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. El yugo de la esclavitud. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Piensen en los esclavos. Están bajo el yugo de la esclavitud. Un sistema social donde ese hombre en esa condición estaba atado, debía llevar y asumir ese vínculo y está ahí atado, vive así, es un esclavo. Entonces vive bajo el yugo de la esclavitud, está comprometido, está encadenado a esa condición social, es un esclavo. Vaya donde vaya, es un esclavo y tendrá que estar sujeto a las reglas y normas de los esclavos. O está también, no os unáis en yugo desigual. ¿Recuerdan? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué es el yugo desigual? Es entrar en una relación comprometida donde tú te comprometes, te atas, quedas sujeto a unas reglas, a unas normas con otros, como el matrimonio, por ejemplo. Un matrimonio es un yugo. Otro tipo de compromiso entre los hombres puede ser un yugo, un compromiso serio que tú tienes que respetar y obedecer. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pedro habla también del yugo de la ley, refiriéndose a ese sistema farisaico donde ellos enseñaban la ley de tal manera que buscaban a través de la ley la justificación y el favor de Dios. En Hechos capítulos 15, versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Poner un yugo, ponerle un sistema, una doctrina, en lo que ellos entonces quedan atados, sujetos
a esas enseñanzas. Y nosotros no hemos podido llevar ese yugo. Ese yugo no nos ha llevado al final que nosotros queríamos llegar, al final de la paz con Dios, de la justicia de Dios. Ni nosotros ni nuestros padres, el yugo de la ley. Ese yugo no nos deja llegar a la meta. Era pesado. Sin embargo, volviendo a nuestro texto, Jesucristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y después añade: porque mi yugo, no había quitado la mente del tema del yugo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso al final veremos esta matización, pero vamos a pensar un poco en esta cuestión. ¿Cómo nos enseña Cristo a ser humildes? ¿Cómo aprendemos tal cosa? Aquí está la cuestión. Llevad mi yugo. Llevad mi yugo. Es decir, coge, levanta y ponte mi yugo. Expresión más rara, ¿verdad? Podríamos decirlo, que tu relación con Cristo sea como un yugo que te une a Él. Tu relación con Cristo sea como esto que hemos estado viendo, como ese yugo. Como el matrimonio. Como el matrimonio es un yugo. Tú te unes a ese hombre de por vida en todas las circunstancias que te vengan, y ahí estás con Él llevando lo bueno y lo malo a través de toda tu vida hasta que llegue la muerte. Un yugo. Pues así con Cristo. O el yugo que tienes con tu empresa cuando firmaste ese contrato. Tienes un yugo. Tú tienes un compromiso con tu empresa, donde tú te comprometiste a hacer un trabajo, cumplir un horario, y eso es lo que tú tienes que hacer, unas vacaciones, unas reglas, unas normas, y tú tienes que someterte a la empresa con ese yugo. Así con Cristo, tu relación con Cristo tiene que ser un yugo. No es algo casual, una relación casual. No es una relación que depende de las circunstancias. Cuando éstas te faciliten, cuando las circunstancias estén y te permitan tener este vínculo con Cristo, esta obediencia, esta comunión con Cristo, no es una relación que está a merced de tu estado de ánimo. No, tú estás casado. Tú estás casado, tú tienes que pensar siempre como un hombre casado. Tú no puedes pensar, ay, ¿cómo está tu estado? No, tú estás unido en yugo, así con Cristo. Estar unido a Él como lo está un matrimonio. Comprometido con Él como estás con tu empresa. Que tú no puedes hoy, mira, hoy no me apetece hacer eso. Hoy no tengo ganas yo de ir allí. Hoy no me siento yo bien, pues a Cristo le dices eso y tú se lo dices al jefe. Tú puedes ir, hoy mira, jefe, hoy no tengo muchas ganas yo de ir. O sea, me levanté, es que anoche estuve viendo la tele y no me acosté temprano y mira, hoy no voy a ir a trabajar. O si voy, pero voy a ir a las 12 más o menos. No podemos decir eso al jefe, ¿no? Porque tenemos un yugo, tenemos un compromiso y eso es serio. Está en juego
está en juego algunas cosas importantes, ¿no? Y con Cristo, aquí entonces está esa relación con Cristo. Tenemos que tener esta clase de relación con Cristo y Cristo con nosotros. Conocerlo, escuchar su palabra, atender sus enseñanzas, buscar la comunión con Él, estar comprometido con Cristo, con lo que Él dice, con lo que Él hace, con lo que Él quiere. De esa manera, tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros. Aquí está entonces esa clase de relación con Cristo, expresada como un yugo, no es algo casual. Piensa en tu compromiso con tu empresa. Y más cómo están los trabajos y cómo están las cosas hoy. Entonces esa relación con Cristo donde yo no soy el importante, donde yo no estoy en el centro, yo no soy el esencial. Esa es la altivez, ese es el orgullo, lo contrario de la humildad. Eso es elevarnos y ponernos por encima cuando pensamos que mi yo y lo que yo siento, eso es lo importante. Con tu empresa tú no piensas eso así. Tú no piensas que con tu empresa eso es lo importante. Tu yo y cómo te sientes hoy. Tú tienes que ir a trabajar. Tú estás en segundo lugar. Eso. Andar con Cristo, escuchando lo que nos dice Cristo. Nosotros no somos los señores, el Señor es Cristo, no yo. Cristo es el Señor, no yo. Él debe ser el principal objeto de nuestro amor. Oírlo a Él, qué es lo que Él dice, qué es lo que Él quiere. Eso es lo importante, eso es lo principal, no lo que yo. Así que tú no eres el importante es Él. Tú no eres el grande es Él. Ese es el humilde. El grande es Él, yo no. Por eso primero es oírle a Él, no oírme a mí. Por eso primero es agradarle a Él, no agradarme a mí. Agradarle a Él. Porque yo estoy abajo, Él está arriba, Él es el Señor, yo no. Ven el humilde, yo no, Él sí. Yo no soy el que controla las cosas en mi vida. Yo no soy el que controla las cosas. Él sí. Él manda la tempestad. Y Él quita la tempestad. Yo no. Yo no soy el que controlo. Y yo no soy el que tengo que estar pidiéndole cuentas y explicaciones y por qué lo hace Él y por qué ahora yo tengo que pasar esto. Yo no soy el importante aquí. Yo no soy el que tengo que controlar las cosas. Es Él. Es Él. Reconocer en esa relación la grandeza y la gloria de Cristo, de manera que veamos nuestra pequeñez. Pero no decir que somos pequeños, porque todos sabemos que somos pequeños. ¿Cuál es la conducta acorde a este conocimiento? Ahí está el asunto. El humilde no es tener las nociones de esa
es reconocer la grandeza y la gloria de Cristo y ver nuestra pequeñez. Que podamos conocer a Cristo el Señor lleno de gracia y de verdad. Y nosotros vernos más claramente, como decía aquel centurión. ¿Recuerdan cuando fue a Cristo a pedirle que sanara a su siervo? Le dijo: Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo se sanará. Yo no soy digno que entres bajo mi techo. Yo soy insignificante ante ti. ¿Quién soy yo para que vengas tú a mi casa? ¿Quién soy yo? No puedo hacer bueno nada aparte de Él. No merezco cuanto Dios, cuanto Cristo hacen por mí, para mí. No merezco eso. Uno va teniendo una conciencia más clara de estos conceptos. No merezco que Dios me escuche, me atienda, me dé, me conceda todos esos favores, todos esos dones. ¿Soy digno? ¿Merezco eso? Vamos y se lo pedimos y lo esperamos. Pero, Señor, no soy digno. Pero se lo pide y lo espera. Pero piensa: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Ese es el camino de la humildad. Pero después está la conducta que se desprende de estas ideas, de este corazón humilde. La conducta, la forma de estar delante de Dios y después con otros. Pero además de nuestro sentido de pequeñez ante Cristo, ante su señorío, se añade también nuestra maldad y nuestra suciedad. No es como seres creados, como criaturas, somos pequeños, pero encima nuestra suciedad por causa del pecado. Él es justo, santo, sin pecado, y yo abundo en maldad. Que incluso hasta las cosas buenas que podemos pensar y hacer pueden ser del diablo. ¿Recuerdan aquella vez Pedro? Lo que había detrás de aquel consejo bueno y prudente que le dio al Señor Jesucristo, cuando Cristo le dijo que iba a ir a Jerusalén y ahí iba Él a ser entregado en manos de inicuos y iba a ser crucificado, muerto. Pedro le dijo: Señor, ten compasión de ti. Él haciendo algo bueno, haciendo algo que contribuía para bien del Señor Jesucristo, le dijo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y le dijo Cristo: quítate delante de mí, Satanás. Quítate de delante de mí, Satanás. Yo me imagino lo que representaría eso para Pedro durante toda su vida. Yo queriendo hacer algo bueno, yo queriendo llevarme por una buena intención, darle un buen consejo. ¿Qué le estaba yo pidiendo al Señor? ¿Qué le estaba aconsejando? Que no fuera a la cruz, que no fuera a consumar la redención de nuestros pecados. Eso es lo que yo le estaba pidiendo. Con mi buena intención, un buen consejo. El potencial de mal que hay en nosotros. Podemos deshacer muchas cosas buenas. Mira,
Pedro intentó ahí, sin él conocerlo, detener los planes eternos de Dios de la redención. Y sin saberlo, fue objeto de la manipulación de Satanás. Saber esto, conocer esto, el tremendo potencial de mal que puede haber en cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos traer tanto daño a nuestra familia o a la iglesia? ¿Qué cosas más dañinas cualquiera de ustedes o yo? Es que tenemos el potencial para eso. Mira los ejemplos, considera estas cosas. No solamente la humildad por nuestra pequeñez, sino por el mal que hay en nosotros. La humildad entonces va por aquí, un sentido de la propia pequeñez, lo insignificante en relación a Cristo, a Dios. Fuimos formados del polvo de la tierra. La humildad es fruto del conocimiento de Cristo, no de unas formas amables, donde uno sabe sonreír, sabe inclinarse, sabe... no es eso, no es aprender formas, viene del corazón de conocer a través de Cristo estas cosas, fruto de este conocimiento de Cristo y fruto del conocimiento de uno mismo, de lo desviada y depravada de nuestra propia naturaleza humana caída. El yugo de Cristo, vernos sujetos, comprometidos con Cristo, para llegar a ver estos aspectos de Él, conocer estos aspectos de Él y de nosotros mismos. Los ángeles son criaturas de Dios, puros, grandes, en poder, en sabiduría. Ellos son humildes, no por la conciencia de su maldad, que no la tienen, sino por el conocimiento que tienen de Dios y de su propia pequeñez. Sin conocimiento de maldad son humildes. ¿Recuerdan cómo estaban en Isaías ante la presencia del Dios Altísimo, cuyas faldas llenaban el templo? Habían serafines, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, se cubrían delante de Dios. La condición de humildad delante de Dios, de la grandeza de Dios y la pequeñez suya, sin pecado, siendo santos y puros, dispuestos siempre a salir corriendo cuando Dios les dé una orden. Dice en el Salmo 103, esa es también la humildad, la conducta acorde a la humildad, la disposición para obedecer, porque somos pequeños y Él es el Señor. Decía Salmo 103, versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, de su voluntad, obedece a la voz. Dispuesto a salir corriendo a obedecer. El Señor Jesucristo, considere un momento la humildad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, hombre, perfectamente Dios y perfectamente hombre. Dios completamente y completamente hombre. Él es el reflejo por excelencia de la humildad, aunque como Dios
Él no puede ser humilde. No puede ser humilde porque en ningún sitio se nos dice que Dios es humilde. No existe ese sentido en Dios, porque Dios no tiene un sentido de pequeñez delante de otro que es superior a Él. Dios no está ante otro que es mayor que Él y entonces Él tiene un sentido de pequeñez. No, Él está por encima de todo. Dios está libre de toda altanería y libre de todo orgullo. Y no puede ser humilde, puesto que no está por debajo de nadie, ni Él está sujeto a nadie, ni a nada. Sus atributos, su ser, es lleno de gloria, de santidad, lleno de poder, de grandeza. Él es el ser sublime y supremo por excelencia. Y Él no puede estar humilde delante de nadie. Dice el Salmo 113:6 que Él se humilla a mirar a los hombres, en el sentido que Él condesciende, Él se inclina a mirarnos, Él se baja a nosotros para tratar con nosotros. Salmo 113, versículo 6. Pero Jesús, como hombre, sí es humilde en su condición humana. Como hombre sin pecado, se humilló, pero se humilló de forma completa. Aún más, no hay nadie que sea más humilde que el Señor Jesucristo. No hay nadie que se haya humillado hasta lo sumo, como se humilló nuestro Señor Jesucristo, sometiéndose completamente al Padre, sometiéndose a Él absolutamente para hacer la obra que el Padre le encargó. Cristo se humilló a sí mismo. ¿Recuerdan? Filipenses capítulo 2 habla de eso. Cómo Cristo se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él completamente, de forma completa, se humilló. Dejó su deidad para ser hombre. Y una vez hecho hombre, puso su vida hasta la muerte. Lo puso todo, completamente todo a la disposición de Dios. Se humilló hasta lo sumo, donde Él quería ser por completo la voluntad de Dios, su Padre. Se negó completamente a sí mismo para honrar a Dios, para entregarse a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Bajó hasta lo más bajo, hasta lo más bajo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo sumo. Porque el que se humilla será exaltado. Se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. Y el que se exalta
será humillado. Será humillado el que se exalta. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Da gracia a los humildes. Si hay alguien en quien Dios se regocija, es con los humildes de corazón. Y aquí está Cristo, lleno de humildad, un hombre humilde. Bueno, a medida que aprendamos la humildad, veremos que nuestro papel en la vida es obedecer a Cristo, hacer la voluntad de Cristo. Él es importante, no yo. Su palabra es la que tenemos que seguir, no la mía. Es su gusto el que tenemos que buscar, no el mío. A medida que aprendamos la humildad, veremos que ese es nuestro papel. ¿Quién soy yo para ser como yo quiera en mi vida y para gobernar mi vida a mi gusto y a mi deseo? ¿Quién soy yo para pensar y hacer así y hacer tal cosa? Yo, insignificante, Él, el Señor. En mí mora el mal. Él es santo. Él es santo. Él es sabio. Yo tengo que oírlo a Él. Yo no tengo que oírme a mí. Yo tengo que oírlo a Él. Yo tengo que vivir como Él me dice. ¿Quién soy yo para ordenar mi vida como yo quiero? Pero ¿quién soy yo? A medida que seamos humildes, nos someteremos a las pruebas, a las condiciones, a la suerte que Dios quiera traer a nuestra vida. Porque Él sabe mejor ordenar mi vida que yo. ¿Quién soy yo para ordenar mi vida? Si Él trae enfermedad, aflicción o ese estado que Él quiere traer a mi vida, esa condición, somos humildes, me someto y me someto gustosamente, porque Él es el Señor. Yo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Así, desde ahí, desde esa forma de pensar, hay regocijo y paz cuando con su ayuda obedecemos al Señor. Podemos obedecerle. ¡Qué gozo! ¡Qué paz! Por amor a Él le obedecemos. Por eso el yugo trae descanso. Porque tú gustosamente lo que quieres hacer es someterte a ese yugo, es obedecer lo que Él te dice, porque así piensas, porque tienes ese concepto de Él, porque tienes ese concepto de ti. Y obedecerle es un privilegio. Y padecer por Él, más privilegio todavía. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera de llevar, porque es humilde, y piensa así, y no hay mayor regocijo que oír su voz y hacer su voluntad. Que el Señor nos ayude a considerar estas cosas. Vamos a orar y nos despedimos.